Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta sexta charla de este ciclo de charlas, entrevistas, conversatorios de Su Voz, Sos Vos, con invitados de lujo que trabajan incansablemente por defender los valores, la vida y el derecho a vivir desde la concepción. ¿Y qué es Su Voz, Sos Vos? Algunos nos vienen escuchando en todo este ciclo de charlas que venimos dando, pero para vos, si sos nuevo, te queremos contar que Su Voz Sos Vos es un equipo interdisciplinario de profesionales, estudiantes y personas enfocadas al trabajo con la niñez, la adolescencia y la familia, en la formación, contención, prevención, promoción de la vida y los valores. También asistimos y acompañamos a mujeres y sus hijos en situación de vulnerabilidad, mujeres que sufren violencia o desamparo. Y también asistimos a las familias que más lo necesitan. En estas charlas online de formación y capacitación ya nos han acompañado Alejandro Geyer, Ezequiel Baigorria, George Martin, entre otros. Todas estas charlas las podés encontrar en nuestra página de Facebook, Su Voz, Sos Vos. También participamos en la gestión de redes sociales y tecnología, tenemos contacto con asociaciones, ONGs y equipos diversos, participamos en eventos y marchas, siempre defendiendo la vida y los valores, no solamente con palabras, sino también con hechos. Este espacio es para quienes aman la vida y la respetan. Su voz sos vos se levanta por aquellos que no pueden hablar, no solamente el bebé, sino también la mamá. Si estás interesado o interesada en formar parte de este equipo de trabajo, te pedimos que te comuniques a través de nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook nos vas a encontrar como Su Voz Sos Vos. Y también te decimos que estés atento a las siguientes fechas, que por supuesto vamos a estar publicando tanto en las redes sociales de Su Voz Sos Vos, como también en nuestras redes personales. Escribinos en el chat, dale me gusta, compartí, seguinos en Instagram, déjanos algunos comentarios, y si tenés alguna pregunta durante esta charla, te pedimos que también la dejes en el chat. Te decimos, ¿de dónde nos estás escuchando y viendo? Escribilo en el chat también. También queremos darle las gracias a las chicas que van a estar entrevistando hoy, que es Silvia Orellano y Romina Diorio. Muchas gracias, chicas. Ellas son parte también del equipo de Su Voz Sos Vos, así que las dejamos con ellas. Muchas gracias. Gracias, Débora, por tu presentación. Mi nombre es Silvia de Orellano y soy instructora en planificación familiar natural y soy estudiante de la Tecnicatura en Minoridad y Familia. Y bueno, también mi compañera que va a entrevistar a nuestro invitado se llama Romina Diorio. Ella es estudiante en docencia de nivel inicial. Y nuestro invitado de hoy es un hombre conservador, incansable activista pro vida, presidente de NOS, CABA, especializado en una maestría en ética biomédica cursada en el Instituto de Biomédica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA. Es además licenciado y profesor de nivel medio y superior en teología. Sus concurridas conferencias nacionales e internacionales están ayudando a concienciar sobre la batalla cultural, ideológica y política que se vive en todo el continente, como así también a desenmascarar la ideología de género y combatir al progresismo abortista, siendo uno de los referentes argentinos más reconocidos en la defensa de la vida, la familia
y la conservación de los buenos valores. Como bioeticista, fue miembro titular y fundador del Comité de Bioética del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina, Churruca Vizca, uno de los hospitales universitarios más destacados del país. Se ha desempeñado como director de Educación Cristiana de la Confederación Evangélica Bautista y como director de Bioética de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA. Durante el 2018 fue invitado para exponer en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en el debate contra el proyecto de ley que ha querido despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Es invitado frecuentemente a participar de distintos programas de televisión como tenaz defensor de la vida. Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Evangélica Bautista Argentina y también es esposo de Cecilia y papá de Luciana y Mateo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Gabriel Valerini. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a nuestro humilde espacio. Un gusto enorme, Silvia. Muchas gracias por la invitación y un privilegio para mí poder participar de este espacio que tan profesionalmente han montado, están desarrollando y loable con los contenidos que tienen que ver, por supuesto, con la militancia y la defensa de la vida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros, Gabriel. Yo estuve mirando un poquitito en tu canal de YouTube y encontré una frase que realmente me llamó muchísimo la atención. Y dice así: todo el mundo sabe que Argentina tiene un grave problema y que es de orden moral. Tenemos una gran crisis de valores. Cuando la ética se separa de la política, genera servidores públicos propensos a la corrupción. La ética y la política van de la mano desde antaño y buscan el mismo fin, el bien común, el bien de la gente, el bien de la sociedad. Por lo menos eso es en teoría. La práctica y la realidad nos han demostrado que tristemente no van de la mano. La principal deuda que hoy tiene la Argentina es de naturaleza moral, de modo que el único camino para poder vencer a la crisis más grande de su historia será no seguir concibiendo la política separada de la ética. Entonces, la pregunta es, ¿crees que es posible una política y la militancia e incluso gobernar con valores? Pregunta difícil. Los argentinos que tienen más años seguramente podrían llegar a catalogarla como utópica, pero sí, personalmente creo que sí. Creo posible una política, una militancia y una forma de gobierno con valores. Es más, es la única posibilidad para que Argentina pueda ser rescatada y pueda salir adelante. Nosotros venimos diciendo que, un poco como lo mencionaba Silvia, el principal problema de Argentina no es económico, aunque tenemos nuestros serios problemas económicos, no es financiero, a pesar de que ya aparecemos entre los países con más miseria en el ranking mundial, comparado con el resto de países que la mayoría están en África o en Medio Oriente. Argentina ya tiene su lugar entre los 10 primeros países con más miseria en el mundo. Pero a pesar de todo eso, con una inflación por las nubes, a pesar de tener una devaluación astronómica, el principal problema de Argentina, lo venimos diciendo desde hace años, no es económico ni financiero, es moral. Argentina tiene un gran problema de moralidad. Y un poco respondiendo, hacer política con valores, militar con valores, gobernar con valores es fundamental. Los valores son importantísimos porque constituyen la base ética de cualquier acción humana, ¿no? Entonces,
El gran problema que tenemos en Argentina es precisamente el origen de todo el resto de los males, es la falta de ética pública, el origen de la corrupción, cuando en realidad, como vos marcabas, la ética y la razón debieran ir, la ética y la política debieran ir de la mano, porque la finalidad de ambas es precisamente el bien común. La práctica nos dice que esto no lo hemos vivido, por lo menos los argentinos. Entonces, en la campaña del 2019, el espacio que también represento, ha sido el único espacio que ha hablado de valores en toda la campaña, que ha hablado de ética, que ha hablado del problema moral que enfrenta la Argentina, que es el origen del resto de los males que tenemos. Entonces, cuando la ética se divorcia de la política, ahí vienen todos los problemas y las crisis de los países. Entonces, cuando el político no milita con valores, cuando no se gobierna con valores, es presa fácil de caer en cualquier tipo de desviaciones, de prácticas corruptas. Entonces, cuando las personas no están ancladas, no encarnan valores éticos, son potencialmente propensas a corromper aún la función pública. Lo hemos visto nosotros el anterior año, cuando fue el 2019, todos ustedes como espacio militante pro vida me van a saber entender, de legisladores que se han sacado fotos con nosotros, legisladores que se han sacado fotos diciendo viva la vida, y en el momento de la votación, vaya a saber de qué tamaño ha sido el sobre o la dádiva, de repente que cambiaron su convicción en los segundos antes de votar. Entonces uno ve que cuando no hay valores encarnados, cualquier persona es propensa a desviarse. Entonces, en Argentina es como que, a ver, hay una gran desconfianza hoy. Ya la gente ya está cansada. La gente está cansada en ver precisamente propuestas políticas que ya no tienen valores y que descreen absolutamente todo. ¿Por qué la desconfianza? Porque tenemos una dirigencia sin valores. Y si no se hace algo para modificar la desconfianza que existe, no se trata de parches en la economía, de parche financiero, de alguna medida macro por acá, una micro por... Eso no soluciona. Argentina tiene una gran crisis económica, obviamente, pero si me permiten, mi hipótesis, ¿no? Personalmente creo que la crisis es originada por una crisis axiológica, por una crisis ética. Tenemos un gran problema los argentinos con nuestra moral. Y todos los argentinos tienen que entender que no va a haber ningún cambio en la Argentina si seguimos votando a los mismos que han causado los problemas de los argentinos. Es decir, los frentes o partidos tradicionales han traído a la Argentina el fracaso más grande de la historia del país, con un Estado gigante, caro, ineficiente, que no dio respuesta a los problemas de los argentinos, con una casta política que no nos escucha, que no hay oposición, se pasan la pelota unos a otros, uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa a la herencia, pero mientras tanto estamos todos acorralados en una polarización estéril, teniendo que alternar en cada elección por uno o por otro, y la verdad que, no sé ustedes, pero desde que comenzó la democracia en los 80, hace 40 años que venimos escuchando los mismos apellidos, los mismos espacios políticos, y los problemas de los argentinos siguen siendo igual. En la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, hoy hablaba a la tarde con una señora de allí, de Malvinas Argentinas, me dice, pastor, me dice, Gabriel, todavía no hay asfalto en mi casa, en la calle de mi casa, y vive a minutos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, perdón toda esta introducción, pero respondiendo a la pregunta, pasemos a otra, pero cierro esta, si no yo me entusiasmo. Pero a ver, necesitamos, por favor, aunque sea por una vez en la Argentina, políticos con valores y no políticos con prontuario.
Hoy tenemos políticos condenados con una pulsera en su tobillo, que han sido condenados por dos instancias, confirmada la sentencia en Cámara, es decir, tenemos delincuentes y están en su casa, e incluso están moviéndose políticamente. Entonces, a ver, por favor, necesitamos políticos que deseen servir a la patria y no vivir del Estado. Uno de los grandes males precisamente de Argentina, la consecuencia de esta falta de valores, es que no sabemos cómo desparasitarla. Tenemos un muy alto porcentaje de gente que no produce y que parasita al Estado. Y no les da vergüenza, no se hacen problema, no tienen culpa, porque el problema de fondo es moral. Entonces, la verdad en este sentido creo que la única salida que tiene Argentina es realmente pensar en esto, si mi diagnóstico no es errado, y tomar acciones en consecuencia, ¿no? Porque si seguimos eligiendo a los mismos de siempre, la realidad va a seguir siendo la misma para un país que es maravilloso. Argentina es buena tierra, Argentina es un país bendecido por Dios. Y lamentablemente hoy vemos que hay una de las mayores crisis de toda la historia. Necesitamos un gran cambio ahí, pero un cambio en serio, ¿no? Porque en el 2015 la gente quería un cambio y de hecho votó Cambiemos, y Cambiemos fue continuemos. De alguna manera siguieron las mismas políticas públicas y no era un cambio de receta. El mal presente en una casta dirigente es el mismo. Necesitamos por única vez pensar en que tenemos que favorecer con nuestra decisión cívica, con el voto popular, aquellos que no hablan de valores, sino que encarnan valores. Y creo que eso es una gran diferencia. Gabriel, buenas tardes. Es un gusto enorme saludarte, Romy. Un placer tenerte acá con nosotros en esta charla. Gabriel, en este mismo sentido, ¿no?, de la pregunta, ¿cómo crees que podemos fortalecer los valores en cuanto a la familia como base, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas? ¿Cuáles crees que serían las mejores herramientas para fortalecer la familia como eje, como principal base en la sociedad? Bueno, me parece fundamental que el gobierno, que desde el gobierno como políticas públicas pueda haber un claro proyecto que fortalezcan a las familias y fortalezca fundamentalmente también la educación, ¿no? Si nosotros decimos que el principal problema de Argentina es de naturaleza axiológica, si el principal problema de Argentina es de valores, es moral, el énfasis presupuestario cuando se hace la torta y la repartija de los presupuestos a cada ministerio, ¿no? ¿En qué va a gastar el gobierno este año? Cuando se hace esa proyección, el énfasis presupuestario, el esfuerzo del gobierno debiera estar puesto en políticas educativas y en políticas que fortalezcan a las familias. ¿Qué está haciendo el actual gobierno? Todo lo contrario. Es decir, cuando una sociedad presenta fisuras en su base moral, cuando un país tiene problemita de corrupción, digamos, ¿no? Enseguida cualquier estadista, cualquier analista pone la mirada en el campo económico, en el campo, educativo. Se supone, y con razón, que para formar buenos ciudadanos, para que haya ciudadanos con una base moral, con una conducta de buen ciudadano, digamos, buena gente, buen vecino, hace falta un desarrollo educativo pujante, de hondo contenido humano, orientado no solo a la transmisión de conocimientos, sino también y fundamentalmente orientado a la comunicación de valores. Todo lo que se haga desde el Estado para fortalecer a la familia, en la familia es donde se templa el carácter, se transmite el respeto a los valores más
nobles del espíritu humano. La educación en la familia es fundamental, que reciba el apoyo no solo de la sociedad, que la sociedad lo vea, sino también el apoyo de políticas públicas, porque familias sólidas son la reserva moral de una nación. Y eso, obviamente, si yo tengo una familia sólida, con una educación intrafamiliar basada en valores, eso sin duda va a contribuir de manera decisiva en erradicar muchos de los factores que conspiran contra la confrontación social. Por el contrario, el debilitamiento de la familia es el origen de la mayoría de los males que destruyen a una sociedad en este tiempo: la delincuencia juvenil, la corrupción, la desorientación de los jóvenes, el avance de las drogas, la pérdida del sentido de la vida, es decir, la avalancha de delitos cometidos por menores de edad, un fenómeno que no lo tenés que mirar por la televisión, lo podés encontrar en la esquina de tu barrio. Y todo eso, ¿a qué obedece? A una de las consecuencias de no tener políticas que fortalezcan las familias, a no tener desde la acción del Estado un Estado que le dé entidad a los principios éticos básicos. Entonces, la carencia de valores, empezando desde arriba, desde la clase dirigente, trae como consecuencia que haya crisis en las familias, que las familias no puedan contener, no puedan ustedes hablaban del proyecto, ¿no? Presentando el proyecto decía, acompañan a la familia, de acompañamiento a los niños, acompañamientos a los jóvenes, adolescentes, aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuanto más se haga desde el Estado, y aún como nosotros, desde la sociedad civil, como iglesia, como docentes, lo que sea, por desarrollar políticas o acciones que respalden a la familia en el sustento moral, por supuesto que eso sin duda va a ser un aporte decisivo para eliminar los focos de corrupción que están minando por dentro a la Argentina y que sin lugar a dudas no nos va a permitir construir un país mejor. ¿Qué hace el gobierno? Todo lo contrario, promueve el aborto, financia la ideología de género, financia programas de adoctrinamiento en los colegios, propone leyes coercitivas que modifican el sistema legal para no hacer punible al culpable. Es decir, todo esto representa un feroz ataque a la familia, se está destruyendo el concepto de familia, el concepto de matrimonio hombre-mujer, se está devaluando la maternidad. En otra época que una jovencita diga, estoy embarazada, era sinónimo de fiesta, de brindar en la familia, todos se ponían contentos. Hoy está tan instalado el tema que un embarazo es sinónimo de un problema que hay que sacarse de encima y se le llama derecho reproductivo a la posibilidad que el Estado brinda a la mujer para deshacerse del problema y para ponerle fin a la vida de su hijo. Entonces, el Estado está, de alguna manera, haciendo todo lo contrario para que este problema moral que tenemos los argentinos lo podamos solucionar, ¿no? Entonces, todo esto son claros ataques a la familia. El Estado sigue promoviendo la imbecilidad del género. No les alcanzó con crear un ministerio inútil. En la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Capital, en la provincia de Buenos Aires está las cifras invertidas en esto son siderales. Hay hasta ministerios de masculinidad. ¿Me quiere alguien explicar qué significa un ministerio de masculinidad? Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Entonces, el Estado sigue despilfarrando dinero y aumentando el gasto público, creando cargos, creando un gabinete nacional para la transversalización de género, y mientras tanto nosotros seguimos encerrados con tapaboca, con los chicos sin escolarización, con los chicos sin ir al colegio, y vemos que el Estado está haciendo todo lo contrario para subsanar el flagelo que tenemos
de tener una Argentina sin valores. Perdón, Romy, si me extendí mucho en tu pregunta y no sé si respondí. No, respondiste perfectamente, totalmente de acuerdo, por eso la pregunta fue también en base a cómo podemos hacerlo para fundamentar y reforzar los valores que, como bien dijiste, están siendo tergiversados, ¿no? Así que muchísimas gracias porque está súper contestada. Y lo que estamos viendo en este tiempo, bueno, ahora ya con la ley aprobada sobre el aborto, que ya los argumentos ya no alcanzan ni interesan al momento de tratar los temas sobre el aborto. ¿Cómo podríamos hacer también para qué argumentos o qué pasos seguir tenemos los que defendemos la vida? Más que nada para fortalecer, ¿no? Nuestros argumentos o nuestra defensa. Gran parte, Silvia, me parece que ahí gran parte del gran trabajo que tenemos es poder tener los mejores recursos, datos, formación y capacitación en la batalla cultural. Es decir, el relato se vence con el dato. Y gran parte de toda esta campaña montada, todos esos falsas premisas que se han montado en la lucha que quiso despenalizar el aborto aquí en Argentina, tenía que ver precisamente con falacias que permanentemente estaban manipulando la prensa y a la sociedad. Entonces, en el 2018, que se hizo un gran debate a diferencia de la pantomima que se hizo el año pasado, en el 2018 hemos presentado los mejores argumentos. Me tocó ser parte de ese debate, meses y meses de exposiciones, en el caso de los pro vida, constitucionalistas, abogados, penalistas, bioeticistas, genetistas, biólogos, antropólogos, sociólogos, han presentado los mejores argumentos para no despenalizar el aborto, para seguir defendiendo nuestra Constitución y el derecho a la vida por sobre el resto de los derechos. No sirvió absolutamente para nada. Diputados lo que hizo fue votar en favor de la ley de aborto, estoy hablando en el 2018. Ese proyecto pasó a la Cámara del Senado y hubo una fuerte movilización, seguramente todos recordarán el obelisco en agosto, del 4 de agosto del 2018 fue multitudinario, cientos de miles nos reunimos ahí. Y la verdad es que en ese momento el Senado no repasó los argumentos del gran debate. El Senado ahí fue ver un gran colectivo manifestándose en favor del derecho a la vida. El año pasado, no sé si fue el cansancio, no sé si fue el año pasado no vimos lo mismo. No. El año pasado, lamentablemente, y con pesar lo digo, la militancia provida estaba tan atomizada, tantos grupos, no se ha logrado una unidad que lamentablemente llevó a pequeñas, muy pequeñas manifestaciones pro vida que realmente pasaron desapercibidas y más allá de la intención política previa que ya tenía el gobierno, un gobierno que hizo campaña levantando la bandera del aborto, un gobierno que en realidad toda la campaña la montó en 2 o 4 ejes, pero uno de ellos fue precisamente lograrla. Y bueno, el único triunfo
el único triunfo de gestión en el caos del año pasado, del 2020, fue haber logrado la única promesa cumplida del gobierno, la única promesa de campaña lograda fue la ley de aborto, que salió justamente el mismo día en que ajustaron a los jubilados, ¿no? Porque otra de las promesas de campaña era el aumento a los jubilados, y el mismo día en que se vota el aborto, que se hace legal la pena de muerte para el hijo, ese mismo día los jubilados fueron ajustados por el gobierno que les prometió un aumento. Así que mucho ya no alcanzan los argumentos. Creo que este es el tiempo para pasar a la acción y a una militancia de mayor compromiso. Hay que entender que necesitamos una militancia de mayor compromiso. Sí, yo creo lo mismo, yo entiendo lo mismo, ¿no? Que más allá de hablar y de hablar y buscar argumentos, ya ahora, como decía la presentación de nuestro equipo, es hacer. No solo con palabras, sino con hechos, ¿no? Así que buenísimo, buenísimo. Gracias, Gabriel. ¿Qué herramientas vos creés que tendríamos que tener para seguir construyendo? Vos dijiste datos, formación, bueno, ¿qué otra cosa? Recordanos. No, por supuesto, necesitamos una militancia La capacitada, militancia, sí. una gran militancia capacitada. Es decir, tenemos que pasar de simpatizantes que hacen catarsis en redes a pasar a una militancia concreta. Si nosotros seguimos simplemente, y no está mal, cada vez que alguien pone un me gusta, cada vez que alguien pone un posteo o comparte o retuitea a algo que defienda valores, a un posteo de referentes, que podamos poner un video o una frase, igual, todo eso suma. Pero cuidado, eso es una militancia virtual. Y la verdad es que haciendo catarsis en redes no vamos a lograr más que hacer catarsis, digamos, nada más. Hay que entender que la batalla cultural no solo es ideológica, no solo es cultural, por supuesto, es política también. Y la verdad es que un gran problema que hemos tenido con todos los grupos pro vida a la hora incluso de organizarnos en marchas, es que siempre hay algún purista que ha levantado la voz y ha dicho: acá se defiende la vida, acá no hacemos política. Error. A ver, es cierto que no hay que hacer política partidaria en nombre de una consigna que nuclea a un montón de ciudadanos que pueden tener distinta militancia partidaria, militancia política en distintos espacios, digo. Totalmente de acuerdo. Es decir, partidismo político no. Pero la batalla por la vida, no solo que fue un gran tema de valores, no solo que fue una batalla cultural, no solo que es una batalla ideológica, el tema del aborto ha sido una batalla absolutamente política. Entonces, lo que necesitamos entender, la militancia pro vida tiene que entender que los cambios en la sociedad se van a dar de la mano de los actores políticos. Entonces, gran parte tiene que haber este cambio cultural también dentro de la militancia, entender que la batalla por la defensa de la vida es política también. ¿Y qué pasó el año pasado, el anterior año pasado, precisamente, si me permiten? En el 2018, en ese obelisco multitudinario que fue tapa en todos los diarios, decían que un gigante dormido se levantó, ningún político pudo entender cómo cientos de miles de personas
se concentraron, y eso sí que fue, ahí no había ni choripaneada, ni micro gratis, ahí no había, digamos, que le pagaban a la gente, eso fue realmente autoconvocado, de organizarse y de poder ir. Yo ese mismo día había hecho un programa en TN, el día del debate en el Senado, justamente con uno de los diputados, con Lipovetsky, uno de los diputados del oficialismo en aquel momento que mucho había promovido el aborto, y con el ex ministro de Salud echado por inepto de este gobierno, con Ginés González García. Justo tuve una confrontación ahí en TN. Cuando cierra el programa, Nobleza Obliga, nos saludamos, me retiene la mano Lipovetsky, el diputado, mirando a Ginés, le dice: ¿sabés, Ginés? La verdad, hay que sacarse el sombrero con estos provida, con estos cristianos que se han reunido en el obelisco. La verdad. Y le digo: ¿sabés qué, Lipovetsky? ¿Sabés qué? Era emocionante ver cómo la gente en Tucumán ahorraba para pagarse el boleto de colectivo y vino acá. Eso es militancia. Eso es pasión por defender una causa. Eso es invertir. Mire, al aborto lo financian las tinieblas. El aborto está financiado por la corrupción y la oscuridad. A la vida la tenemos que financiar la gente de bien. A la vida la tenemos que financiar los que queremos defender los valores y los que queremos ver una patria que pueda emerger y pueda ser resucitada de las cenizas y de la crisis en donde está. Entonces, hay que financiar. Era emocionante, le digo a Lipovetsky, ver que de Santiago del Estero 3 micros, de Córdoba 15 micros, de Neuquén tantos micros. La gente vino no siendo esponsoreada por el Estado. La gente vino a defender la vida. Y por supuesto que la batalla es desigual, porque del otro lado el aborto está financiado por la oscuridad, está financiado por grandes organizaciones internacionales que han puesto millones de dólares para instalar legalmente la muerte de los futuros argentinos. Un verdadero genocidio. Pero los pro vida tenemos que entender la dimensión de esta batalla. Esta batalla es multidimensional. Y una de las dimensiones en donde debe pelearse es el campo político. ¿Qué dijimos en el obelisco? Con aborto no te voto. Fue el lema. Con aborto no te voto. 2018. En el 2019, argentino pueblo de memoria escasa, argentino pueblo de memoria frágil, se olvidó el lema y la mayoría de los pro vida no votaron consecuentemente con los valores. Se desintegró ese lema. Si todos los que estaban en favor de la vida hubiesen votado una propuesta que defendiera la vida, los resultados no hubiesen sido estos. La principal causa, el principal lema de campaña del actual gobierno fue instalar el aborto y promover el género, por supuesto, 2 políticas antifamilia. Me consta, fueron mayoritariamente votados aún por aquellos que en el 2018 se autopercibían pro vida. Entonces, estos temas creo que los tenemos que reflexionar también, y si es que de veras queremos ver cambios, ¿no?, en la Argentina. Gabriel, bueno, acá realmente acabas de contestar una de las últimas preguntas, en donde, bueno, bien dijiste que está completamente relacionado entre sí la política y los movimientos pro vida. La verdad es que vos creés, para que quede bien finalizada, ¿no?, la pregunta, sí o sí tiene que estar relacionado el movimiento y la política. ¿Los movimientos pro vida y la política van de la mano? A ver, sería mantener un purismo cuasi ingenuo
el sostener que el movimiento Provida no va a materializarse en algún momento en acciones políticas. A ver, por lo menos no hay que prohibir. Vuelvo a decir, el movimiento en sí no debe tomar color partidario. ¿Me explico? Sí. Color partidario. ¿Por qué? Porque hay varios espacios que pudieran llegar a ser representantes de la defensa de la vida. La verdad que lo digo en potencial, porque en términos concretos no son muchos, al contrario, ¿no? No quiero tampoco, digamos, pecar de sectario y decir que hay uno, hay dos, no. Pero digamos, a la hora de las decisiones, la mayoría, por lo menos los espacios mayoritarios, nos han demostrado que son espacios globalistas, que no son espacios que defienden la soberanía y la patria, que son espacios que están acomodados en una agenda global en la cual la promoción del género y la promoción de políticas neomalthusianas, como han sido las políticas que han tenido los dos últimos ministros de salud, tanto de la actual gestión como de la anterior, el doctor Rubinstein, Ginés González y el actual ministro de Salud. Son ministros de salud que continúan una misma política globalista, neomalthusianas de control y reducción de la población, y que son políticas sanitarias abortistas. Entonces, no son muchos los espacios políticos que como bandera, como eje en su estructura o propuesta de proyecto de nación defienden la vida. Yo pertenezco al NOS y puedo hablar del NOS. NOS es un espacio 100% pro vida, la defensa de la vida, de la familia, es parte del ADN constitutivo que tiene el partido NOS como proyecto de nación. Entonces, el movimiento pro vida por lo menos no debiera prohibir la manifestación o el acompañamiento de aquellos espacios que también levantan la bandera de la vida. Exacto, muy claro, Gabriel. La verdad es un placer escucharte, nos dejas muchas herramientas a tener en cuenta. Está bien establecido el hecho de también hacer la militancia desde la presencialidad, no solamente en redes. Así que bueno, te súper agradecemos las contestaciones a las preguntas del equipo. Muchas gracias, Romina. Buscamos una Argentina mejor. Hoy tenemos una Argentina totalmente en crisis, votando a los mismos actores que llevaron a la ruina del país. Argentina no va a resurgir. Necesitamos espacios nuevos, gente nueva, reemplazar precisamente a esta dirigencia con prontuario y poner allí en un voto de confianza una dirigencia que encarne valores. Así la Argentina va a ser rescatada. Hay esperanzas todavía, Gabriel. Claro que sí, claro que sí. Tengo esperanza, yo tengo esperanza. Claro que sí, eso es algo que nunca se pierde y nunca tenemos que perder los argentinos. Argentina es hermoso país. Argentina es muy lindo país, que ha sido secuestrado por una dirigencia que no quiere resolver los problemas de los argentinos y que está más interesado en mejorar sus condiciones personales y familiares que enfocarse en políticas que lleven al bien común. Esa es la reflexión que tenemos que tener como ciudadanos de este país, porque si no logramos cambiar eso, el mal en Argentina se va a perpetuar. ¿Hay esperanza? Claro que sí, pero somos responsables del futuro de Argentina. Así que es una obligación moral del bien pensante, de la gente de bien, qué acciones cívicas va a desarrollar en este tiempo para juntos poder tener una Argentina mejor. Sí, bueno, muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos queda también bien en claro que la formación es importante también para que con el relato, o sea, vencerlo con datos, ¿no? Con información. Eso también nos queda bien en claro y tome el apunte. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente la charla. Agradecidos, Gabriel, Valerini, un lujo tenerlo
entre nosotros y ser parte de esta gran marea celeste que crece cada día más. Muchísimas gracias. Luchamos, defendemos y levantamos la voz por aquellos que no tienen voz. Quiero agradecer también a Miguel Benjamín, él nos está acompañando durante toda esta charla, estuvo presente interpretando en lengua de señas. Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos, es una bendición para nosotros que puedas estar acá con nosotros. Silvia, Romina, muchas gracias por el tiempo compartido. Y bueno, les contamos desde dónde nos están mirando. Nos están mirando desde Banfield, desde Seiza, desde Francia, pasando el continente, Santa Clara del Mar, José Mármol en Buenos Aires, Monte Grande, Rafael Castillo, Lomas de Zamora, San Antonio de Areco, La Tablada, Reconquista, San Miguel, Villa Albertina de Santa Marta y de Ciudadela. Muchísimas gracias a todos, en serio, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta gran movida celeste que crece cada día más. Seguimos en esta batalla cultural y moral. Y a vos te digo que estás mirando, su voz sos vos.